Bueno, espectacular. Bueno, muy bien. Quiero decirles a todos que agradezco la presencia o agradecemos desde IFSE. El IFSE, Gabriel, es el Instituto de Formación en Ciencias Empresariales. Es un instituto terciario que tiene 7 carreras de tecnicatura que se relacionan con el medio ambiente, la salud, los recursos humanos, etcétera. Y tiene alumnos que virtualmente acceden desde todo el país, en distintos puntos de la Argentina, para tener estas clases y, bueno, cursar estas carreras. Así que les agradecemos a todos los que están online. Seguramente en los próximos minutos se va a sumar más gente. También quiero decirles que tenemos eh, la presencia de Mónica Sabatini, que es la rectora del IPSE, y Delvio Panza, que es el secretario del instituto, que al igual que yo está muy agradecido por la enorme generosidad de Gabriel Ventasgal, nuestro invitado, que como ustedes o la mayoría de ustedes saben, vive en Israel y que ahora no está a las 7 de la tarde, sino que está a la 1 de la madrugada del día 8. Pero bueno, yo no quiero perder tiempo, digamos, con demasiados prolegómenos. Todos sabemos que Gabriel es un especialista en la cuestión de Medio Oriente, sobre todo el tema del terrorismo islámico ha sido como una obsesión en sus estudios y es autor de libros que a mí me han sido muy, muy esclarecedores porque los que no somos judíos y sentimos o por lo menos yo lo sentí hasta hace muy poco, confieso, la cuestión de Israel como un tema muy lejano y que a mí no me afectaba total, yo estoy en América Latina, hasta que comprendí que es un tema que en realidad nos atraviesa a todos y que si no nos ocupamos de él, tarde o temprano va a terminar afectándonos a nivel global. Yo creo que ya lo está haciendo. A partir de los aportes de Gabriel, tanto en las notas que suele dar en importantes medios de comunicación, como las conferencias, como los libros de él, yo acá tengo dos de ellos. Hay un tercero sobre islamismo que después me vas a contar dónde está, porque no lo puedo encontrar y lo quiero leer, ¿no? Todavía no está publicado todavía. Ah, no está publicado. Bueno, tenemos este libro que es bastante atrevido en el título y confieso que era todo un desafío el título. Después cuando empiezo a recorrerlo, veo que lo consigue sorprendentemente. Y bueno, él tiene el poder de síntesis que otros no tenemos. Él hace 300 preguntas en 300 palabras sobre mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. Este es el libro central que tiene él, que la verdad que no deja flanco por cubrir y lo hace de una manera muy eficiente, muy, muy precisa. Y un segundo libro, que no sé si ha sido el primero o el segundo en realidad, Gabriel, pero, pero bueno, es 300 preguntas en 300 palabras sobre el antisemitismo, judeofobia, que explica un poco qué es lo que está pasando en el mundo con los judíos, porque como dije, yo no soy judío. Mi abuelo materno nació en Beirut, era libanés, y fue uno de esos tantos inmigrantes que vino a la Argentina buscando un destino, como los españoles, los italianos, los rusos, qué sé yo, los judíos. Y no era un hombre religioso tampoco, se casó con una chica católica, tuvieron 7 hijos, qué sé yo, era una historia. Digo, yo el Oriente, el Medio Oriente que conocía de mi abuelo, que murió, aclaro, cuando yo tenía 1 año, pero lo que me llegó de él eran las historias de las 1001 noches que él le contaba a mi mamá. Y nunca en esa cultura que él traía había algún grado de judeofobia, o por lo menos nunca me llegué a enterar de esto. Pero a partir de distintos acontecimientos que uno recibe a través del noticiero, a través de los años, lo que yo creía que había ocurrido respecto del holocausto
en la Segunda Guerra Mundial era, bueno, listo, ya está, este es el final, esta es la visión de América Latina, ¿no? De una persona que no tiene formación alguna en el tema. Ya se acabó el tema del odio a los judíos. Y no, evidentemente no, y no no digo por la fecha que conmemoramos hoy solamente, sino que uno ya de antes viene viendo que Israel viene siendo resistido en distintos grados por Occidente y todo ha sido como mucho más furioso a partir del 7 de octubre. Pero hoy estamos entonces conmemorando el segundo aniversario de una masacre increíble, inenarrable, injustificable, como la que ocurrió en Israel el 7 de octubre del 2023, eh, que obviamente obtuvo determinado nivel de represalias de una nación que fue atacada en un acto de guerra por una organización terrorista que fue Hamas y que tiene consecuencias hasta hoy. Entonces, yo quiero que, Gabriel, vos empieces contándonos cuál es la particularidad del, del 7 de octubre. ¿Qué significa esto para la humanidad, no solo para los judíos? Permitime también apropiarme de la fecha en nombre de todos los que no somos judíos, porque la verdad que ha sido algo muy espantoso y por qué debería llevarnos a meditar a todos. Bueno, gracias por la invitación. Yo también estudio como ustedes, estudio abogacía en UCES. ¿Tá? Estoy casi terminando, me falta, creo que un año me falta, según el ritmo que tenga. Estudié varias carreras diferentes. Estoy terminando el séptimo título en UCES porque me prometí que cada década estudie una carrera diferente. Pero me especializo más que nada en Medio Oriente y en terrorismo islámico. Estudié ciencias políticas y publicidad, también relaciones públicas. Durante los años 30 míos me dedicaba a hacer publicidades. Eh, Muy bien. Miren, pasa lo siguiente. Cuando nosotros venimos de América Latina y cuando nos educamos en Occidente, en general la forma de ver el mundo es que los conflictos, cuando hay conflictos, son conflictos por cosas que se pueden medir, cosas tangibles. Lo llamamos materialismo histórico. O sea, hay cosas materiales que están en juego y crean conflictos. Y esas cosas materiales pueden ser territorios, agua, petróleo. Entonces, cuando ustedes preguntan por qué hay un conflicto, por ejemplo, entre palestinos y israelíes, la respuesta estándar es, acá hay un problema de tierras, se pelean por tierras y hay varios tipos de niveles. El nivel es Israel ocupa a los palestinos, el nivel más grave es Israel le robó la tierra a los palestinos y no tiene ningún derecho. Entonces son distintos tipos de explicaciones. Entonces se analiza que el conflicto es un conflicto materialista. Bien, en el Medio Oriente, la base de la identidad de las personas es a qué jamula, a qué clan perteneces. Una jamula es una familia amplia que tienen todos el mismo apellido y que ellos piensan que vienen de un patriarca común. Entonces, por ejemplo, la jamula que gobierna Arabia Saudita es la jamula Saud. La jamula que gobierna Qatar es la jamula Athani. Bien, o sea, son jamulas y se casan entre ellos. Dicho sea de paso, una persona que sabe que se casan dentro de la familia ampliada, dentro de la jamula, entiende que hay problemas genéticos que arrastran muchas de esas jamulas. Muchas de las imágenes que vimos de niños que fueron presentados por la prensa occidental como niños que estaban muriéndose de hambre, tenían antecedentes médicos por tener problemas genéticos por haberse casado entre jamulas dentro de la propia familia. En otras palabras, si te casas con tu primo, Sí, tarde o temprano vas a tener un problema genético. ¿Está bien, bien? Pero ¿por qué se casan entre la familia? Y porque hay que proteger la riqueza familiar y no compartir con otros el ganado, los pozos de agua y demás. ¿Está bien? Eso es la consigna básica. Y la segunda identidad más básica del Medio Oriente es a qué religión perteneces. Y dentro de los musulmanes, que es la mayoría, hay una guerra, de hecho, entre los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. Musulmanes chiitas son Irán, Hezbollah en el Líbano, Siria era chiita y Hamas que recibe el apoyo también de Irán. Pero Hamas es sunita.
pero tácticamente colaboran, ¿está bien? Se Sí, odian, los dos países que se odian principales son Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal líder sunita, mientras que Irán es el primer líder chiita. Ustedes en América Latina tienen mucha influencia chiita, tienen una penetración muy fuerte de Hezbollah y de Irán. Y de hecho, en Argentina se comieron dos atentados terroristas en el marco de esto. Entonces, dicho todo esto, hay que entender que en el Medio Oriente lo más importante es la religión. Entonces, cuando vos analizás Medio Oriente, no podés traducir Medio Oriente al idioma que te quede cómodo a vos. Tienes que hablar en el idioma que habla la gente del Medio Oriente. El conflicto palestino-israelí es un conflicto netamente religioso. Pero ojo, no del lado de Israel, ¿eh? Del lado de Israel, en el judaísmo clásico no es una religión misionera. Los judíos no quieren que los que no son judíos se conviertan al judaísmo. Y además, la tierra en el judaísmo clásico es menos importante que la vida. O sea, podés ceder a tierras si para eso proteges la vida. En el Islam hay varias corrientes. La versión radical del Islam, que vendría a ser Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, usted lo ven en Europa todo el tiempo eso. La concepción madre es que judíos y cristianos son ciudadanos de segunda que pueden vivir sometidos al Islam pagando un impuesto por cabeza que es jizya. Por lo tanto, jamás no es que tiene un problema con una frontera. Jamás lo que tiene es un problema religioso con los judíos. No quiere ningún Estado judío, ninguna frontera. Entonces hay que entender que el punto de partida es el conflicto religioso. Ahora, es tan importante esto del conflicto religioso que vos podés entender también en los patrones de conducta del 7 de octubre. A ver, tomemos a alguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes es bastante cristiano? O sea, bastante católico. ¿Se educó en una escuela católica? Cecilia, vos me estás haciendo que sí con la cabeza. Eh, vale. ¿Saben cómo decide un católico o un cristiano qué se puede hacer y qué no? O sea, no deciden a través de lo que está escrito en la Biblia porque hay mucha, poca información legal en la Biblia. Lo que se hace es seguir la tradición de una escuela que es la escuela farisea. Los fariseos, por más que Jesús hablaba de ellos porque los trataba medio de chantas, como que eran unos charlatanes, los fariseos creían que en el monte Sinai Dios le dio al pueblo la capacidad de recibir la ley y de entenderla, y para eso lo discutían. Entonces, ¿cómo hace una persona judía o cristiana para poder debatir un tema? Bueno, vos le presentas un problema y ellos debaten. ¿Por qué? Porque Dios te dio la capacidad de entender la ley. Entonces yo planteo, por ejemplo, ¿puede un cristiano comer carne después de la Pascua? Y se debate y se explica por qué, sí o no, ¿está bien? O por ejemplo, ¿puede un cura casarse? No está escrito en la Biblia que no se pueden casar los curas. ¿Cómo llegaron a la conclusión que no se pueden casar? Por debates entre sabios religiosos. En el Islam tradicional, la ley no está basada en lo que dice el Corán, porque el Corán tiene poca ley. Está basada en lo que se llama el hadith, los hadices, y es lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma. ¿Ok? Entonces, sí. imagínense, ¿por qué violaron a mujeres el 7 de octubre? Porque los soldados de Mahoma en el siglo séptimo violaban a los que consideraban sometidos. ¿Por qué degollaron a personas el 7 de octubre? Porque en el año 629 degollaron a 1000 judíos en el oasis de Khaybar. ¿Por qué robaba las pertenencias? Porque la tradición islámica más pura, cuando tú vences y derrotas a un enemigo, un tercio es para Mahoma, un tercio para los soldados y un tercio para beneficencia. Entonces se puede robar. ¿Y por qué jamás le dice a todo el mundo una cantidad de cifra de muertos que nadie lo puede constatar? Porque existe el concepto de taquía, se puede mentir si favorece la causa. ¿Y por qué? Porque Mahoma lo hizo. ¿Me entienden? Mahoma es Masum, es perfecto. Si no me creen, hagamos esto. Estamos todos en la universidad, en ISEF, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Hagan una prueba fácil. Pongan en el muro exterior del instituto, pongan una bandera con Mahoma y Messi y digan los dos más grandes que dio la humanidad. Yo les puedo asegurar que a los 10 minutos les van a quemar el instituto, porque ustedes se están burlando del que es perfecto, del que es Masum. Entonces no es un tema menor lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma.
Entonces, ¿qué hicieron el 7 de octubre? Penetraron en un territorio que consideran ilegítimo y lo que hicieron fue actuar copiando, emulando lo que hizo Mahoma. La estrategia de Hamas el 7 de octubre fue, entraron, dispararon más o menos 4.500 cohetes a la vez para distraer la atención del ejército. El ejército estaba desprotegiendo la frontera y se metieron a la vez 6.000 terroristas en distintos niveles, también civiles, tiraron la valla de seguridad, asesinaron 1.200 israelíes, la mayoría de ellos civiles, adrede, y secuestraron a 251 inocentes y se lo llevaron para la Franja de Gaza. La estrategia de Hamas era simple. Yo voy a atacar a Israel, voy a retroceder. Israel me va a responder. Cuando empiece la respuesta israelí me voy a victimizar porque yo sé que voy a recibir el apoyo de Gustavo Petro, de Gabriel Boric, del Partido Obrero en Argentina. Y además yo sé que voy a recibir apoyo de partidos políticos, perdón, de medios de comunicación. La combinación entre apoyo de gobiernos y el apoyo de medios va a provocar que Israel se detenga en algún momento. Si Israel se detiene y jamás nosotros nos quedamos en el poder, triunfamos. Esa es la estrategia, es muy simple, ¿eh? Y la Correcto. estrategia es, Ahora, espera, y la estrategia de Israel eran dos también. Una, vamos a derrocar al Hamas del poder. Dos, vamos a recuperar todos los rehenes. Esas fueron las dos estrategias claves de Israel que hasta el día de hoy ninguna de las dos la consiguió. Hamas todavía sigue de alguna manera el poder en la Franja de Gaza y todavía restan 48 rehenes, de los cuales 20 parece que están vivos. así es. Y hay una presión muy fuerte de la población israelí hacia el gobierno para recuperar a los rehenes desde el día uno, ¿no? de esta aberración. Gabriel, a ver, entonces, no es una cuestión política, es una cuestión religiosa. Sí, Pero no es sí, una cuestión material, no es sí, una sí, cuestión sí. No es material. una cuestión material, está claro, es una cuestión espiritual. Sin embargo, digamos, la consigna que repiten en todos los actos que hacen desde la izquierda del siglo XXI, ¿no es cierto? Desde el socialismo del siglo XXI, todas las ocasiones woke, incluso los islamistas europeos, cada vez que marchan por la Palestina, dice la Palestina libre desde el río hacia el mar. A mí me suena, digamos, como muy material ese objetivo y esa cuestión. ¿Podés explicarnos, en definitiva, cuál es el conflicto desde el punto de vista, si vos querés, geopolítico? En materia del dominio en el territorio, en ese pequeño espacio de territorio donde están ocurriendo las cosas y por el que hay tanta presión de todo el mundo. Mira, pásame para que muestre un pequeño mapa cortito, ¿ok? Sí. Vale, puedo compartir pantalla, ¿verdad? A ver, deberías poder, pero Ok, ahí te envié la solicitud para poder ahí compartir está. pantalla. Perfecto, dale. Ok, miren, es así. Hay palestinos viviendo en tres lugares. Hay palestinos viviendo dentro de donde ustedes ven como marroncito claro. Eso es Israel. Son 21.000 kilómetros. ¿Está bien? Lo que acá en este mapa está en azul. Ahí viven 10 millones de personas en 21.000 kilómetros cuadrados, que es un tercio de Tucumán. Ahí viven 8 millones de israelíes, judíos, y 2 millones de palestinos, la mayoría musulmanes, o sea que la relación es 80-20. Ahí viven palestinos, son ciudadanos israelíes, tienen todos los derechos de un ciudadano israelí, no tienen todas las obligaciones, no hacen el ejército. ¿Hay discriminación? Sí, hay discriminación, menos que en otros países, pero hay discriminación como en toda sociedad. Ahora, hay palestinos también acá en Cisjordania, y Cisjordania son 5.960 kilómetros. Y esta Cisjordania tiene muchos palestinos viviendo en la zona amarilla y algunos colonos judíos, unos 700.000, frente a 2,5 millones de palestinos, viviendo lo que ustedes van a ver como, especialmente con el colorcito azul.
Hay también judíos viviendo en el medio, pero no son la minoría. Y después tienen una franja que está acá donde estoy marcando, llamado la Franja de Gaza, ¿vale? Que es este enclave, que son 350 kilómetros cuadrados. Y este lugar que está acá marcado, ahí viven quizás 2 millones de palestinos, pero no tenemos seguridad porque no hacen censos. Y ese es el lugar en donde desde ahí comenzó el atentado y atacaron a todos los poblados judíos que estaban alrededor de la Franja de Gaza. Su objetivo era llegar a Tel Aviv y a Beersheba. Tel Aviv está acá y Beersheba está acá. O sea, intentaron llegar a ese lugar. Debido a que había muchas aldeas agrícolas socialistas donde vivían muchos latinoamericanos, el índice y el porcentaje de argentinos, de uruguayos que fueron asesinados o que fueron secuestrados es no proporcional. Un ejemplo es, yo hice un documental hace muy poco que lo estrenamos con Alfredo Leuco, que se llama Vivas, asesinados por ser judíos. Hoy lo colgaron en Infobae, lo pueden ver. Y ese documental explicábamos la historia de la familia, ¿te acuerdas? Con la madre con los dos niñitos pelirrojos. Bueno, fueron secuestrados acá y fueron asesinados dentro de la Franja de Gaza. Fueron secuestrados acá en el kibutz Nir Oz. Lo que Kibutz más es me una gusta aldea. de ese comercio, lo que más me gusta, ¿no? De todo ese documental es lo crudo, porque una pieza que nos tiene que hacer reflexionar sí o sí, porque sabemos acá de qué estamos hablando cuando lo vemos, ¿no? Sí, utilizamos las imágenes que filmó Jamás mismo. Claro, las Jamás lo que imágenes que quería filmó era, jamás. claro, quería entrar en la historia. Lo que ustedes están viendo acá es un mapa que se llama el Plan Olmert. Y esta es la solución territorial para el conflicto palestino-israelí. Es lo que está en azul acá, estas islas, hay casi todos judíos. Esto se lo va a anexar Israel. ¿Está bien? Es el 6% del territorio. Pero le va a dar a los palestinos en compensación territorios que no están habitados. Ven acá, por ejemplo, uno, acá abajo, y abajo no lo ven de acá, pero acá hay un montón de territorio deshabitado y eso va a ser Palestina. Va a haber un intercambio de territorios. Y Cisjordania con la Franja de Gaza va a estar unida por una carretera que solamente pueden utilizar los palestinos. O sea, hay una solución territorial. Si el conflicto fuese territorial, ustedes lo están viendo acá. Esto va a ser el mapa del Estado palestino. Va a ser un mapa parecido, donde está todo en amarillo, va a ser el Estado palestino, cuando se cree, y todo lo que está en azul va a ser el Estado para los judíos o para la mayoría judía. En el caso de Israel, van a ser 80-20, 80% judíos. En el caso palestino, no se permite ninguna vida judía. No van a aceptar una minoría judía en el Estado palestino, es lo que declaran. Otra vez, porque es un tema religioso. Entonces, hay una solución territorial al conflicto palestino-israelí, y este es el mapa que cuando vos le preguntas a alguien, explícame qué dominio tiene quién. Bueno, no te saben responder este mapa de Olmert, porque piensan que hay un montón de colonias que todo el territorio está ocupado. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo siguiente, ustedes en un momento de su carrera universitaria o de su carrera filosófica van a tener que decidir qué tipo de filosofía política es más cercano a ustedes. Y nos dividimos especialmente en dos tipos de filosofías, universalistas o conservadores, lo que llamamos habitualmente izquierda y derecha. Ahora, muchos de ustedes son quizás universalistas moderados, centro izquierda, y algunos de ustedes son centro derecha. ¿Está bien? Argentina ahora está gobernada por alguien que es muy de derecha. ¿Qué significa muy de derecha? Bueno, muy de derecha significa, yo mantengo lo que creamos como sociedad argentina, las cosas buenas que tenemos, por ejemplo, los derechos a las mujeres, los derechos sociales. Yo mantengo eso, pero voy a intervenir muy poco en la economía estatal porque yo quiero que ustedes sean competitivos. Entonces, cuando yo me retiro, el Estado se retira, un Estado pequeño, las fuerzas del mercado van a actuar para que el más fuerte se imponga y seamos más competitivos. Bien, un gobierno de centro izquierda te va a decir a vos, yo voy a intervenir en la economía porque yo quiero crear más igualdad social y que todos tengan más oportunidades. Bien, un gobierno de extrema derecha te va a decir, yo no intervengo en nada. Un gobierno de extrema izquierda te va a decir, yo domino la economía, yo digito todo. ¿Me siguieron? Ahora, después de la caída del bloque soviético,
Hay una corriente dentro del mundo filosófico que la llamamos la posmodernidad. Como dijo Gustavo, lo llamó con el nombre de woke, el wokismo, ¿está bien? Que entre otras cosas lo que quiere es destruir el sistema. Lo que dice es, no, el sistema no funciona, hay que destruirlo, hay que reemplazarlo por otro. El mundo woke encuentra un aliado lógico para él, que es el mundo premodernista. O sea, nosotros estamos viendo la modernidad. Nosotros hemos conseguido como humanidad un montón de cosas. Nos curamos de enfermedades que antes no nos curábamos. Ustedes seguramente conocen más países que sus abuelos y ustedes tienen acceso a toda la información posible. Vuestro desafío y mi desafío es dividir y diferenciar la información que es bullshit y la que es buena. Pero acceso a información tenemos a toda. Nosotros cuando éramos chicos teníamos que comprar una enciclopedia que te llegaba cada 2 semanas a tu casa. Entonces, es una diferencia sustancial. Esto es modernidad. Un tipo posmodernista quiere destruir la modernidad. ¿Quién es posmodernista? Gustavo Petro. Gabriel Boric. El problema es que la población de Chile no es posmodernista. Un tipo que vota al centro derecha es modernista. ¿Ok? ¿Me siguieron? Los posmodernistas son aliados naturales de la premodernidad, de los que quieren regresarnos todos a la Edad Media. El radicalismo islámico es premodernidad. Entonces son aliados naturales. La extrema izquierda y la premodernidad son aliados obvios. Y a esto se suma otra ideología que ustedes lo van a ver en casi todas las universidades públicas. Ustedes van a una universidad privada igual, me imagino, ¿no? Es una universidad privada. Igual que yo, que estudio en UCES, ¿está bien? Yo no sé cuánto pagan ustedes, yo pago casi $150. Para acá es poco. O sea, el cambio de dólar coso es poco. No sé si pagan igual, pero es accesible de todas formas. Sí, Eh, Más o menos igual. Ok. no lo ¿Poco sé. menos? Ok. Bueno, la cuestión es que en las universidades públicas está muy de moda una forma de pensar y de ver el mundo que se llama la interseccionalidad. Intersección, que no lo ni lo escucharon, pero no importa. Se desarrolló en Los Ángeles, en los años 90 por una profesora de color lesbiana. Y ella empezó bien, porque ella lo que decía es lo siguiente. Imagínense que tenemos a Natalia. Nati, vos sos, imagínate que sos una mujer de color de Estados Unidos. ¿Qué probabilidades hay de que además seas pobre? Muy altas. Eso es la parte buena de la interseccionalidad. Te dice que yo puedo, entendiendo características de identidades, prever lo que te puede pasar. Ahí tiene lógica. Después se fue a la mierda, perdón, desbarrancó. Porque lo que hizo fue dividir el mundo entre identidades que son víctimas e identidades que son victimarios. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Bueno, todas las mujeres son siempre buenas y siempre víctimas. Todos los grupos LGTB+ son siempre buenos y siempre víctimas. Todos los pueblos aborígenes son siempre buenos y siempre víctimas. Todas las personas de color son siempre buenas y siempre víctimas. Todos los palestinos son siempre buenos y siempre víctimas, no importa lo que hagan. ¿Y quiénes son los malos? Si vos sos un heterosexual blanco europeo, sos casi el demonio. Si sos rico, sos el demonio. Si sos pobre, sos víctima. Israel es captado por la interseccionalidad como el fuerte y el poderoso. Entonces la interseccionalidad provoca que grupos determinados digan, como nosotros somos víctimas, vamos a asociarnos con todos los que captamos como víctimas también y lo vamos a hacer de forma incondicional. Por lo tanto, van a ver a gente que es LGTB levantando la bandera de Hamas. No tiene lógica en la interseccionalidad. Entonces, lo que ocurre es que este tipo de pensamiento es esencialmente no intelectual. O sea, apoyar causas por el hecho de que yo percibo que están víctimas como yo, perdón, es de descerebrados. Vos apoyás causas de acuerdo a si te convences o no te convences que una postura tiene lógica, no porque de forma automática. Lamentablemente, lo que ustedes están viendo en el conflicto palestino-israelí tiene mucho que ver con la interseccionalidad y tiene mucho que ver con este combate entre los modernistas y los posmodernistas. Israel es parte de esta discusión, una parte central, porque ¿quiénes son los que salen a la calle a defender a Palestina? Bueno, son inmigrantes musulmanes, gente de extrema izquierda, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que defienden a Israel? Tipos que estudian economía, tipos que son modernistas y la derecha o la extrema derecha, que quiere mantener lo que logramos como humanidad.
Entonces, la postura con respecto al conflicto palestino-israelí tiene que ver con tu formación filosófica también. Ahora, Son pocas las personas que tienen son pocas las personas que tienen la capacidad intelectual para, a pesar de tener una formación que es buena para Argentina, asumen que no es la misma lectura que se debe hacer para el Medio Oriente. Un ejemplo, el presidente Sanguinetti de Uruguay. Es brillante. El hombre entiende que Uruguay necesita una intervención socialista, pero en Medio Oriente él es modernista. ¿Saben qué? Alberto Fernández, el expresidente, con todas las críticas que ustedes pueden llegar a tener como presidente argentino, era un tipo muy moderado al hablar del Medio Oriente, porque decía que hay muchos factores que no entiendo. Me lo dijo a mí en una reunión. Sí, perdón, eh, Gustavo. si bien es cierto este tironeo, ¿no es cierto?, de tendencias que van más a lo visceral, si vos querés, ideológico de cada uno, ¿no? A mí me da la sensación de que detrás de todo esto que nos estás describiendo en concepciones vitales de cada uno de nosotros, que yo diría que tienen un sesgo emocional tremendo por parte de de cada individuo. También es cierto que en lo que respecta a la formación de un Estado palestino, hubo importantes hitos históricos que de alguna manera propusieron o configuraron la oportunidad para la formación de los dos estados, de la convivencia de un Estado israelí y un Estado palestino, y hasta el día de hoy esto no se pudo lograr. Y ahora que el Estado, digamos, israelí está combatiendo a una fuerza de carácter terrorista financiada por Irán en un territorio que es la Franja de Gaza, daría como la impresión de que buena parte de Occidente quiere premiar al terrorista con la administración de un Estado, finalmente, que es lo que estaría ocurriendo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa relación, digamos, entre lo que la diplomacia intentó desde 1937, digamos, por poner una fecha en adelante, y lo que está ocurriendo hoy? A ver, varias cosas. La primera es que yo estoy a favor de la creación de un Estado palestino. ¿Ok? O sea que esa es mi postura ideológica. Y pienso que el mapa de Olmert que le mostré antes es lo que va a terminar ocurriendo un kilómetro más, un kilómetro menos. ¿Ok? Es más, creo que el tiempo juega en contra de los palestinos. Cuanto menos acepten la creación de un Estado, con menos territorio se van a quedar. Si es que el problema fuese territorial. ¿Ok? Entonces, hay un problema y es que muchos países del mundo y muchos gobernantes piensan que el conflicto es territorial. Y entonces la creación del Estado palestino debería solucionar el problema. Yo lo veo con un poco de degradación intelectual pensar eso después de todo lo que vivimos. Ahora, hay otro punto y es, vos para poder crear un Estado necesitas lo que se llaman las cuatro premisas de Montevideo. En 1931, Montevideo se formó una conferencia en donde se definió cómo reconoces un Estado. Y entonces la ONU reconoce a estados. La ONU no crea estados. La ONU reconoce a miembros que tienen que ser estados. Pero para ser estado tenés que cumplir las cuatro premisas de Montevideo. Y las cuatro premisas son, tenés que tener un territorio claro. Se dieron cuenta que el mapa de Palestina no es un territorio que está claro porque hay territorios que están dominados por uno, territorios que están dominados por otro. Segundo, tenés que tener una población clara. Tercero, tenés que tener un gobierno efectivo. Significa no efectivo que sea bueno, que la gente sepa que hay un gobierno. En Cisjordania, que le mostré el mapa, gobierna la autoridad palestina. Y la Franja de Gaza gobierna jamás. Se odian entre ellos. O sea que ni siquiera hay un gobierno único. Cuarto, tenés que tener capacidades para poder establecer relaciones internacionales. Son las cuatro premisas de Montevideo. Los palestinos no la tienen. Yo tengo una teoría porque, bueno, no es solamente mía, y es que en el marco de la ideología palestina, desde que se creó después de la Primera Guerra Mundial, tenemos un movimiento que su lógica es no crear un Estado, sino destruir lo que hacen los judíos.
Y entonces 7 veces a lo largo de la historia se le ofreció un Estado palestino. 1939, 1947-48, 1967, 2000, 2008, ahora, un montón de oportunidades para crear un Estado palestino. Ahora, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuando alguien no quiere un Estado? Bueno, cuando vos querés un Estado, creás las instituciones para que haya un Estado. Tenés tu seguro médico, tenés tus canchas de fútbol, tus equipos. Vos creás primero las instituciones. A ver, Argentina podía haber declarado en 1816, podía haber declarado que eran independientes, pero créanme que si Argentina no tenía ni un ejército, ni un territorio, ni una conciencia, no se iba a crear una independencia nacional. Vos tenés que tener un montón de infraestructura. Se llama eso institucionalización. Vos analizás qué tipo de institucionalización hay en la calle Palestina, te das cuenta que no hay, o hay muy endeble. ¿Y por qué? Porque la estructura lógica del movimiento nacional palestino fue vamos a destruir lo que hacen los judíos. Entonces, cuando tenés un tipo de pensamiento filosófico así, es muy difícil crear un Estado, por más que te lo ofrezcan. Saben que yo trabajaba para Televisión Española, trabajaba para Antena 3 de España, también trabajé para la televisión portuguesa. Durante unos 15 años fui productor de televisión. Ahora ya no tengo tiempo, pero era productor de noticias. Y le pregunto a Yasser Arafat, que era el líder del movimiento nacional palestino de la OLP, le pregunto, ¿por qué no aceptaste la propuesta de Ehud Barak de crear un Estado palestino del 2000? Y él me dice, yo prefiero ser Saladino, el líder musulmán que me recuerden a lo largo de la historia como aquel que aceptó al Estado judío. Te están dando la posibilidad de un Estado. ¿Por qué no lo aceptaste? Porque lo que me estaba diciendo, yo prefiero ser un líder revolucionario, el Che Guevara del Medio Oriente, en vez de que me recuerden como aquel que aceptó la creación del Estado judío. En ese sentido, ahí te explica todo con una frase qué es lo que realmente ocurre. Y ojo que Yasser Arafat no era el peor, jamás es mucho más radical que Yasser Arafat. Bueno, Yasser Arafat murió en el camino. Entonces, ahí tenemos un problema. El Estado lo podés formar. Son un poco inocentes los que creen que un Estado se crea de arriba para abajo. Estados de arriba para abajo podés crear un Estado que sea un Estado tapón cuando puedes imponerlo por la fuerza, como ocurrió, por ejemplo, en América Latina. Bien, o por ejemplo, como ocurrió en Europa. Pero es complicado. En el Medio Oriente, fíjate otra cosa, los imperios, Inglaterra y Francia, llegaron al Medio Oriente y marcaron con un lápiz las fronteras y ellos creyeron que podían crear estados metiendo a gente adentro. Entonces crea un estado, por ejemplo, el Líbano, y crea un estado donde viene tu familia, Gustavo. El Gabriel, Líbano se creó, se nos está por perdón, cortar la conexión, así que vale. vamos a volver a entrar si no te molesta y continúas con el concepto eh, El mismo link, con el mismo link. Sí, vale, en ok, un segundo volvemos a entrar. vale.